A ver, mis queridos amigos de Soy Salmón, pónganse cómodos, porque la historia que les voy a contar hoy es una de esas joyas olvidadas, uno de esos extraños vericuetos por los que a veces se mete el destino. ¿Qué tienen en común el desierto de Chihuahua, la guerra de la Revolución Mexicana y un puñado de granjeros africanos de bigote espeso y rifle al hombro? Pues más de lo que se imaginan. Vamos a viajar en el tiempo, a principios del siglo XX. México, bajo el puño de hierro de don Porfirio Díaz, vive una obsesión, una especie de fiebre que un historiador llamó la colomanía. Y es que, no lo olvidemos, todavía ardía la herida de la guerra con Estados Unidos, esa mutilación que nos costó más de la mitad del territorio. El gobierno porfiriano, con una lógica aplastante, pensaba que la mejor manera de defender la frontera norte, esa inmensa y despoblada región, era llenarla de gente. Pero no cualquier gente. No, señor. Se buscaba sangre nueva, sangre europea, gente laboriosa que viniera a civilizar, a trabajar la tierra y, de paso, a servir de tapón contra cualquier nueva tentación expansionista del vecino del norte. Y mientras México andaba en estas, al otro lado del mundo, en Sudáfrica, se estaba librando un drama terrible, la Segunda Guerra Anglo-Boer. ¿Y quiénes eran estos Boers? Imaginen ustedes a los descendientes de colonos holandeses, alemanes y franceses que llegaron al Cabo de Buena Esperanza. Un pueblo de granjeros, de terratenientes para ser más exactos, forjado a lo largo de siglos en un ambiente hostil. Calvinistas devotos, individualistas, testarudos como pocos y con un amor casi místico por la libertad y por su tierra, el Belt, la pradera. Gente que vivía con la carreta, el buey y el rifle como extensiones de su propio cuerpo. El conflicto con los británicos era antiguo, una lucha de imperios y de formas de ver el mundo. Cuando los ingleses abolieron la esclavitud y empezaron a imponer sus costumbres, los Boers hicieron lo que mejor sabían hacer: se largaron. Protagonizaron una migración épica, el Great Trek, adentrándose en el continente y fundando sus propias repúblicas, el Estado Libre de Orange y Transvaal. Pero claro, la paz dura poco donde hay diamantes y oro. El descubrimiento de enormes riquezas en sus tierras desató la codicia del Imperio Británico. El presidente de Transvaal, el viejo Paul Kruger, lo dijo con una lucidez profética: en lugar de celebrar, ustedes deberían llorar, dado que este oro provocará en nuestro país un baño de sangre. Y así fue. La guerra fue brutal. Los Boers, con sus tácticas de guerrilla, le dieron más de un dolor de cabeza al ejército más poderoso del mundo, pero al final, la superioridad británica se impuso. Derrotados, humillados, muchos de estos guerreros se negaron a jurar lealtad a la corona británica. Eran exiliados, apátridas por voluntad propia. Y aquí es donde las dos historias, la de México y la de los Boers, se cruzan de forma inverosímil. Dos de estos excomandantes, Willem Snyman y el general Benjamin Villon, pusieron sus ojos en América. Con una carta de recomendación del mismísimo Theodore Roosevelt, quien sentía una extraña admiración por estos rudos granjeros, Snyman viajó a México en 1902. El gobierno de Díaz vio el cielo abierto. Estos eran los inmigrantes perfectos. Un pueblo de agricultores probados en tierras áridas muy parecidas a las del norte de México. Les ofrecieron terrenos en Sonora, pero a los Boers les pareció una tierra demasiado boscosa. No, ellos querían algo que les recordara su hogar, y lo encontraron en Chihuahua, cerca de Santa Rosalía, en el distrito de Camargo. Unas 162,000 hectáreas de pastizales y tierras de cultivo que a sus ojos eran un reflejo de su amado Belt sudafricano. El gobierno mexicano les dio facilidades, créditos, exención de impuestos y hasta del servicio militar. Y así, a partir de 1903, empezaron a llegar las familias Boers a su nueva colonia, a la que llamaron Humboldt. Llegaron con sus carromatos, sus herramientas, sus vacas y su idioma, el afrikaans, que de pronto resonaba en el desierto chihuahuense. Contrataron a los vaqueros mexicanos de la antigua hacienda y se pusieron a trabajar. Y por un brevísimo tiempo, el sueño pareció funcionar.
Las cosechas de trigo de 1904 fueron abundantes y la colonia prosperó. Pero los sueños, amigos míos, a menudo se ahogan, y en este caso, se ahogaron literalmente. Unas lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento de los ríos Conchos y San Pedro, inundando las tierras de la colonia. Pero el agua no fue el único problema. Hubo uno mucho más profundo, uno existencial, y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Para que el gobierno mexicano les reconociera como dueños legítimos de la tierra, los Boers debían convertirse en ciudadanos mexicanos. Ciudadanos mexicanos, ellos que habían librado una guerra sangrienta precisamente para no ser súbditos de nadie. Ellos que habían cruzado un océano en busca de un refugio, no de una nueva patria. Se negaron en redondo. No estaban dispuestos a cambiar un yugo por otro. Para 1905, el general Villón, uno de los líderes, tiró la toalla. Él y varias familias abandonaron Chihuahua y cruzaron la frontera, estableciendo una nueva colonia en Chamberino, Nuevo México. Solo el viejo Snyman y un puñado de irreductibles se quedaron en su rancho en Meoqui. Y cuando parecía que la historia no podía ser más extraña, estalla la Revolución Mexicana. Y estos exiliados que solo querían que los dejaran en paz, se ven arrastrados por el torbellino. El general Viljoen, con su experiencia militar, se convierte nada más y nada menos que en asesor de Francisco I. Madero durante la toma de Ciudad Juárez. Mientras tanto, Snyman, el que se quedó en Chihuahua, ayuda a escapar a un general huertista. ¡Qué paradoja! Buscando el aislamiento y terminaron metidos hasta el cuello en una guerra ajena. El final es melancólico, como el paisaje del desierto al atardecer. Viljoen muere de pulmonía en Nuevo México en 1917. Snyman muere un año antes, en 1916, curiosamente mientras cumplía una misión para el gobierno de Carranza en Washington. Con la muerte de los líderes, las colonias se desintegran. Los hijos de Snyman venden el rancho y se mudan al interior de la República, casándose con mujeres mexicanas. Los hijos de los que se fueron a Estados Unidos abandonan el campo y se pierden en las ciudades. El idioma, las costumbres, la memoria de aquella lucha en una tierra lejana, todo se fue diluyendo, como un espejismo. El gran proyecto de colonización del Porfiriato, en este caso, fue un fracaso rotundo. México quería colonos asimilables que reforzaran su soberanía, y se topó con un pueblo que, por su propia naturaleza, era inasimilable. Y los Boers querían una tierra sin Estado, un paraíso libertario, y se toparon con la terca realidad de las fronteras, las leyes y las inundaciones. Al final, la saga de los Afrikaners en Chihuahua se convirtió en lo que es hoy, un susurro en la historia, el eco de rifles lejanos y de un sueño imposible que se perdió para siempre en la inmensidad del desierto.